El libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 1 al 25. Pero vamos a dar lectura del 1 al 12. Y de ahí vamos a ir desarrollando todo el capítulo. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 12 nos dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios o contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hasta ahí. Amado Padre, te damos gracias, pidiéndote una vez más, Señor, sabiduría de lo alto, pidiéndote, Señor, que tú tomes control en mi mente, en mi corazón, que solamente tu palabra fluya a través de mí, Señor, que podamos entender cuáles son los designios de tu voluntad y lo que, Señor, tú demandas de aquellos que son tus hijos. Padre Santo, te pido tu bendición para todos mis hermanos, que tu Espíritu les dé la sabiduría de lo alto, el discernimiento, Señor, el don de discernimiento, que les dé entendimiento, Señor, a fin de que puedan comprender los designios de tu voluntad. Padre, gracias te damos y te pedimos tu bendición por tus palabras. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hermanas, en esta noche vamos a hablar en forma clara lo que significa. Primeramente, son dos cosas que vamos a tratar aquí. Primeramente, vivir en el Espíritu, en la cual se le llama la vida espiritual o una persona espiritual. Y segundo, vivir en la carne se le llama una persona carnal. ¿Okay? Entonces, vivir en el Espíritu es una persona espiritual, para ser simple. Y vivir en la carne, vivir conforme a la carne es una persona carnal. ¿Okay? Aquí vamos a ver claramente y cómo Pablo define claramente la condición del ser humano, de toda persona, ¿no? De toda persona o en toda la humanidad, en la cual no hay excusas.
en la cual no va a haber excusas de identificación quién es quién. En primer lugar, vamos a ver lo que es vivir conforme al Espíritu, o que es la vida espiritual, y los beneficios y bendiciones que recibimos cuando vivimos conforme al Espíritu, ¿no? Llevando una vida espiritual conforme a Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias de que tiene la persona que vive conforme a la carne, en la cual se le denomina que es una persona carnal. En los versículos, empezando por la vida espiritual, en el versículo 1 habla algo muy importante en cuanto a lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los beneficios, ¿no? Y las bendiciones que recibe aquel que vive, ¿no? En el Espíritu. Primeramente podemos ver de que no hay ahora, dice, está en tiempo presente. Recuerde esa palabra, ahora. Está en tiempo presente. Ya no está en tiempo pasado, no está en tiempo futuro. Es ahora. ¿Ok? Como dice Juan, capítulo 3, versículo 18 y versículo 36, ¿no? Cuando dice: aquellos que rechazan a Jesús ya han sido condenados. Ya la ira de Dios está sobre ellos en tiempo presente. No dice que estará, no dice que estuvo. En esos dos versículos de Juan, versículo 3:18 y 3:36, habla bien claro que está en tiempo presente la condenación para aquellos que han rechazado a Jesús. ¿Ok? Y aquí Pablo habla que en tiempo presente, ¿no? Acerca de lo que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Condenación es una palabra jurídica, ya utilizada en una corte donde el juez dicta sentencia. Y en la sentencia, si es culpable, hay condenación. A eso se está refiriendo. Y esto se refiere a lo que va a ser en Apocalipsis, en el capítulo 20, en los versículos del 11 al 15, cuando Dios se sienta en su trono y juzga a las naciones y los condena y va a enviar al lago de fuego, ¿no? A los que están en el infierno los va a mandar al lago de fuego. ¿Okay? Lo habla bien claro eso. Entonces, es en un término jurídico. ¿Ya? En la misma condición es cuando una persona comete un delito, no sea que robe, mate, viole, sea lo que sea, y es condenado a prisión, lleva una condenación a prisión. Es diferente cuando hay un supima, que le llaman supima acá, algo que es ligero, que solamente se presenta, pero no hay condenación, solamente para testimonio. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer también algo así de términos jurídicos para poder entender lo que está hablando el apóstol Pablo y lo que hablan aquí en cuestión de juicios. ¿Okay? Entonces podemos ver en primer lugar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿qué sucede? Lo aclara cuando menciona aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Ok? Muchos a veces se equivocan en esta parte donde piensan de que están en Cristo, pueden vivir, seguir teniendo una vida pecaminosa, ¿no? Dice, total, no, yo ya soy salvo y puedo vivir igual. No. Aquí Pablo define bien claro, o caminas en el Espíritu o caminas en la carne. No hay otro, no te pone nada en el medio de que tienes opción, ¿no? Para que al final tú decides si vas a dónde estás. O mejor dicho, no hay esa opción que dice, bueno, me puedo agarrar de los dos lados, del espíritu y de la carne. ¿Ya? No existe eso. Salud, hermana. ¿Ya? Entonces,
nos habla claramente que es aquellos que viven conforme al Espíritu, no hay condenación. ¿Ok? Los que estamos en Cristo no vamos a ser condenados conforme a lo que acabamos de mencionar en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. ¿Okay? Segundo, los beneficios que tenemos en Cristo Jesús al vivir una vida en el Espíritu, hemos sido perdonados, ¿no? Como dice, hemos sido perdonados, hemos sido limpios de nuestros pecados, lo que habla Hebreos capítulo 8, versículos del 10 al 12, y Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 20. En ambos pasajes habla claramente que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones y las ha escrito en nuestras mentes, y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Quiere decir que una vez que Dios perdona, al segundo, a los 2 segundos siguientes, ya no se acuerda Dios de lo que hemos hecho. Dios no vive en el pasado. Dios vive en el presente siempre. ¿Ok? El diablo le gusta recordarnos nuestro pasado, pero Dios nos dice, no me acuerdo lo que has hecho, ya te perdoné, no sé lo que has hecho. ¿Por qué? Porque nuestros pecados los ha tirado al fondo del mar, para que nadie, y que ahí pone un letrero que diga prohibido pescar. Porque en lugar de pescar pescado, van a pescar pecados. Así que Dios no permite que pesquen en esa área. ¿Ok? Hemos ido siguiendo los beneficios y las bendiciones que estamos en el Espíritu. Hemos sido reconciliados con el Padre. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres, no considerándoles sus pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Okay? Dios es el que nos ha reconciliado. Hemos sido reconciliados a través de Cristo, ¿no? Y no tenemos eso, ¿no? Por eso debemos de vivir una vida en paz, como menciona. ¿Ya? Una vida en paz en el Espíritu. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. El mundo no puede tener paz, tiene tranquilidad, es diferente. ¿Ya? La palabra paz que utiliza aquí el Señor en el hebreo es shalom. Y shalom significa bonanza, algo que supera todo objeto, todo que nada se puede mover. Cuando había en el mar de Galilea, estaba la tempestad, ¿no? Y estaba ahí los apóstoles y el Señor se apareció. Cuando Él reprendió, utilizó la palabra shalom, que dijo paz. Stop en el hebreo es parar, ¿no? Reprender. Pero lo que hizo el Señor fue decir shalom, en la cual dice todo quedó quietud, bonanza. ¿Ok? Y esa paz es la que el Señor nos da después de haber sido perdonados de nuestros pecados. ¿Ya? Por eso la gente no puede entender cómo es que los cristianos podemos vivir aún estando así en la carne con defectos, cómo podemos vivir así tranquilos y que vamos a ir al cielo. Porque no es por nosotros, es por lo que el Señor nos ha dado. ¿Okay? ¿Ya? Es por lo que el Señor nos ha dado, no es porque nosotros lo hemos ganado, es por la gracia del Señor que lo hemos recibido. Y Dios se lo da a todos. ¿Okay? Entonces, tenemos la reconciliación con el Padre, somos llamados hijos de Dios, ¿no? Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Ya? Más a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya?
Eso es lo que nos dice Juan 1:12. También tenemos, dice, una mansión o una morada en el cielo junto al Padre. ¿No? Juan 14, del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a los apóstoles, yo tengo que irme, pero me voy a prepararles morada, para que donde yo esté, ustedes vosotros, y voy a preparar lugar, y regresaré, del 1 al 3 le dice, y regresaré. Así que, hermanos, los que estamos en Cristo ya tenemos nuestro lugar, nuestra morada en el cielo. ¿Ya? Y no le hemos ganado porque somos buenos, es por la gracia del Señor que hemos recibido, por ese gesto de fe que hemos puesto en el Señor, ¿ya? Entregándole nuestra vida a su señorío. Y ese es los beneficios y la gracia que el Señor nos da por haber obedecido a la fe. También nos tenemos vida eterna, nos ha dado vida eterna. Como está escrito en Hebreos capítulo 7, en el versículo 25, en el capítulo 9, versículos 12, 14 y 24. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todos los que venimos a Dios por medio de Jesucristo, Él nos ha dado la salvación perpetuamente, por toda la eternidad. El capítulo 9, versículo del 7. Perdón, estamos de Hebreos, capítulo 9, versículos 12, 14. Y 24. Y el 24 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ya? Cuando nosotros somos salvos, nos entregamos al Señor de corazón, siguiendo sus palabras, sus mandamientos, tenemos eterna redención. No hay más sacrificios que hacer. ¿Okay? No hay nada más que hacer. En el versículo 14 nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿no? Sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿verdad? Y el 24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor, después que resucitó, antes de encontrarse con sus apóstoles, ¿no? Las mujeres fueron ahí al sepulcro y el Señor recuerda que le dijo, no me toquen porque aún no he ido al Padre. Y díganle a mis hermanos que los encuentro en Galilea. En ese momento el Señor subió al tercer cielo, al trono, al mismo trono del Padre. Con su sangre la presentó diciendo, Padre, aquí está mi sangre derramada para el perdón de pecados, para la limpieza de las almas de los hombres, por toda la eternidad. Pero para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que entrega su vida a Cristo. Dios murió por toda la humanidad, pero sabemos, no toda la humanidad cree en Él. No toda la humanidad lo acepta. Por eso, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que han creído en Él, lo han aceptado, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Es Dios que nos da la potestad. ¿Y cómo nos da esa potestad? Lo vamos a ver en unos minutos aquí en este mismo capítulo. Tenemos entonces, a través de la vida espiritual, podemos caminar conforme a la guianza del Espíritu Santo para vencer, ¿no? Pero para obedecer los mandamientos, las leyes, sus estatutos y toda la palabra del Señor. ¿Okay? Solamente a través del Espíritu Santo podemos obedecer la palabra de Dios. Podemos seguir sus mandamientos. No es que estamos bajo la ley, ¿ok? Bajo la ley que si obedecemos la ley podemos salvarnos. No, eso no se refiere. ¿Por qué? Como hemos
dicho en Hebreos capítulo 8, y en el capítulo 10, Dios ya ha puesto en nuestros corazones sus leyes y las ha escrito en nuestras mentes, para que así, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos obedecer a la palabra de Dios. Porque es imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios. No puede. ¿Ya? Porque el que viola una ley, violó todas, como está escrito. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo podemos obedecer. ¿Okay? Aún con errores, aún con que fallemos y caemos en pecado. Pero es parte, como hemos explicado en la clase pasada, es por la naturaleza pecaminosa de nuestra carne. ¿Ok? ¿Recuerdan? Romanos 7, 24 y 25 que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Entonces, con el Espíritu podemos vencer las tentaciones. No somos esclavos ya del pecado, podemos rechazarlo, ¿no? Y podemos vivir en el Espíritu, podemos caminar en el Espíritu. No andamos en la carne, como está en el versículo 5, ¿ok? Atendamos en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿ok? Entonces nosotros, los creyentes, andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. ¿Okay? Asimismo, los que estamos en el Espíritu, ¿no? O mejor dicho, los que hemos aceptado a Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Versículo 9 dice bien claro, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este pasaje, recuerden que está hablando que no todos tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. ¿Ok? No todos tienen el Espíritu de Cristo. Por eso, esa palabra en conjunción que dice, si es que mora el Espíritu de Cristo, si es que tienen el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, no es de él. Lo está especificando el apóstol Pablo bien claramente a la iglesia. Los que estamos en Cristo, mora el Espíritu del Señor en nosotros. Jesús mora en nosotros. El versículo 11 lo confirma diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Se dan cuenta? El Espíritu del Señor que mora en nosotros. Así que tenemos esos beneficios, tenemos esas bendiciones cuando estamos en el Espíritu. Siguiendo, tenemos los que somos guiados por el Espíritu del Señor. Cuando Cristo viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? De que no todos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos ver? Okay. Así mismo, ¿cuál es la mayor certeza que tenemos y que puede tener la gente acerca de que si son hijos de Dios o no? Porque la mayoría dice, todos somos hijos de Dios. Pero sabemos que de acuerdo a la Escritura, no lo es. Y sabemos de que muchos pueden decir son hijos de Dios porque por palabra lo pueden decir. Como pueden decir, oh sí, yo he aceptado a Cristo, pero de palabra, no de corazón. ¿Me dejo entender?
Pero en el Amén. versículo 16 es algo que nadie puede burlarse ni nadie que pueda engañar. Porque el versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me dan cuenta? Ahí es donde hace la diferencia. Por eso cuando ustedes les dicen a alguien, ¿y tú estás listo para ir al cielo? Especialmente cuando hacen la pregunta, ¿y tú sabes a dónde vas después de la muerte? Ellos saben que en ese momento no pueden, los que no tienen el Espíritu del Señor, los que no han nacido de nuevo, saben que no pueden responder con certeza acerca de eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo mismo que da testimonio. Al que no es creyente, le da testimonio de que no está listo para ir al cielo. No ha sido perdonado, necesita de perdón. Es el mismo Espíritu Santo que lo convicta a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Es diferente que cuando uno es creyente, el Espíritu Santo nos testifica y nos dice somos hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y por eso tenemos esa certeza, esa seguridad, esa confianza, todo lo que nos da, lo que el Señor nos da para saber de que pertenecemos a Dios. No porque lo diga una iglesia, no porque lo dijo fulano de tal, o un sacerdote, o un pastor. No, es el Espíritu Santo, es la potestad, la obra del Espíritu Santo misma que obra en la persona para darnos ese testimonio. Otro beneficio que tenemos como hijos de Dios, somos herederos de Dios. ¿Verdad? Versículo 17, ahí en sus Biblias. Dice, y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, todo eso, si tenemos tribulación, pasamos problemas, burlas, porque somos cristianos, nos desprecian, nos dicen todo tipo de cosas, entonces estamos padeciendo lo que padecieron también los discípulos del Señor y el Señor mismo, porque el Señor mismo fue rechazado. ¿Okay? Entonces somos herederos y sobre todo, una vez más, nos confirma acerca de que del Espíritu Santo que está en nosotros. El versículo 23, el versículo 23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿no? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las primicias. Sabemos que las primicias es lo que el Señor nos enseña acerca de en cuanto a los diezmos, a las ofrendas. Cuando dice dar los diezmos y las ofrendas, son las primicias. Asimismo, Dios, a través de Cristo, dio la primicia. Cristo Jesús para nosotros. ¿Ok? Él fue el propiciatorio, ¿no? Para la redención de nuestros cuerpos. Como está escrito en Efesios 1, capítulo 1, versículo del 13 al 14, podemos ver claramente esa certeza que nos da el Señor, que dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En el versículo 13, en Efesios 1, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras, ¿qué quiere decir? Las arras, que son las primicias. Ya, es la certeza, es el down payment que nos ha dado el Señor. Ese down payment de habernos librado del pecado de la muerte. ¿Por qué? Porque la redención viene cuando Él nos lleva, cuando Él nos va a llevar nos lleva en el arrebato.
Ahí se completará nuestra redención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro o vamos a continuar? Eso es con referente a lo que es los beneficios y las bendiciones de andar en el Espíritu. ¿Okay? Ahora, vamos a mencionar lo que es vivir conforme a la carne o la persona carnal. En el versículo, empezando en el versículo 5, 7, 8 y 9 nos dice, vamos a regresar ahí. Versículo 5 dice, porque solo de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 7. Con atención, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona vive conforme a la carne? La Biblia lo describe claramente en Romanos, especialmente lo hemos visto, ¿no? En el capítulo 1, cuando hemos hablado. La persona anda conforme a los deseos, a sus propios deseos. Anda conforme en la satisfacción de ocuparse en las cosas pecaminosas, en vivir una vida mundana sin Dios. ¿Ok? Son, hermano, aunque hay veces para algunos le es un poco fuerte la palabra, pero es bien claro la escritura. El que no está con Dios está con el diablo, ¿verdad? ¿Es así o no? O puede estar en una parte intermedia, de ninguna manera, ¿verdad? En Apocalipsis, Jesús, el mensaje a las iglesias, ¿qué les dice? O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, ¿qué pasa? Te voy a vomitar, ¿verdad? Entonces no hay algo en el medio. Aquí Pablo está dando bien claro esas pautas, ¿no? Esta enseñanza donde dice, o andas en la carne o andas en el espíritu, no puedes andar a mitad. Lamentablemente en las iglesias muchos han hecho uso de cosas que han afectado, ¿no? El entender la escritura, en este caso estos pasajes. Por decir, este es un cristiano carnal. Está yendo a la iglesia, todo, pero carnal. Carnal no hay cristiano carnal. La Biblia no habla de los carnales, no habla de un cristiano carnal. O tú andas en la vida del espíritu o andas en la vida de la carne, que es de la muerte, ¿no? ¿Qué nos dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8? Los que practican el pecado son del diablo, versículo 8. Y en el versículo 9 dice, ¿no? Que los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos de Dios, no practican el pecado. ¿Okay? Hay diferencia entre ambos. No dice el que está en el medio puede pecar y puede practicar y no puede pecar. No hay nada en el medio. O estás en un lado o estás en el otro lado. ¿Okay? Aquí Pablo es muy específico en cuanto a, sobre todo, a esas enseñanzas que han dado de que no, tú ya has sido perdonado, ya tú eres salvo para siempre. No. Ya puedes andar como quieres en tu vida, haciendo todo lo que te da la gana, todo lo mundano. Eso no es así. Eso no es así. Eso puede haber una declaración de palabra, pero no de corazón, que hay diferencia. ¿Okay? Y como dice el Señor, por los frutos les conoceréis. ¿Ya? Por los frutos les conoceréis. Así que, hermanos, no se dejen engañar porque alguien lo pone muy bonito o para no ofender o para que todos estemos bien. No. La escritura es bien clara y somos responsables delante de Dios si nos ajustamos o sujetamos a lo que los demás dicen, aún estando en contra de lo que dice la palabra del Señor. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado de eso. No por favoritismo, porque, oh, no, pues es mi amigo, es mi hermano, que no,
robamos juntos y tengo que, no podemos aceptar eso. O es sí, sí, no, no, como dijo el Señor. Que tu palabra sea sí, sí o no, no. No jures por una cosa que no vas a cumplir. ¿Ok? Entonces, aquí nos está mostrando claramente acerca de esta situación. ¿Y qué son estos deseos de la carne, estos deseos pecaminosos, como habla? ¿No? Sabemos que son la inmoralidad sexual, el adulterio, el odio, la ira, las obscenidades, la corrupción, la afición por la pornografía, ¿no? La dependencia en las drogas, el placer mental, en este caso las escenas sexuales en la televisión, en las revistas o ahora en los teléfonos, ¿no? O en las películas, ¿no? Todas esas cosas son cosas mundanas e inmorales. ¿Okay? Creo que le hemos mencionado en Romanos capítulo 1 del 24 al 32, toda la lista que menciona ahí el apóstol Pablo acerca de estas corrupciones mundanas, todo lo que es del mundo, como es el homosexualismo, la perversidad. Lo menciona que hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no? Y habla acerca de que todos estos, ¿no? En versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice, agrega, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Hermanos, nosotros no podemos ser partícipes de nada de estas cosas mundanas, porque estaremos cayendo igual que los demás. ¿Ya? Vamos a ser cómplices. Y no nos podemos presentar delante de Dios con eso. ¿Ya? Si nosotros vemos que están robando y le decimos, bueno, no, está bien, no te preocupes, después Dios te perdona, y no le hacemos ver que está robando, entonces nos hacemos cómplices de eso. ¿Ya? No solamente robar, mentir y todo lo que es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que son cosas fuertes, pero hermanos, no nos podemos dejar. Lamentablemente, la influencia, una vez más, como lo he repetido varias veces, la influencia del mundo a la iglesia ha sido terrible. Y muchos líderes se han dejado llevar y ellos tienen una lucha fuerte para tratar de vencer eso, de dejarme así nomás, que alguien me diga, no, por conveniencia vas a hacer esto. No, tengo una lucha fuerte contra todas esas cosas. ¿Ya? Pero tengo que mantenerme firme. En primer lugar, porque soy responsable como líder, soy responsable delante de Dios. Y no pongo mi alma en juego por esas cosas. ¿Ya? Es mi alma, que va a la eternidad, ni tampoco de los demás. Y por eso también se los hago ver, ¿no? El alma de todos, de mi familia primeramente, mi esposa, nuestros hijos, así como de todos ustedes. Para eso el Señor me puso para como atalaya. Cuando las cosas se vienen, tengo que avisar, prevenir. ¿Ok? Así que hermanos, bueno, ya estamos llegando a la hora. Estos son los dos puntos principales acerca, ¿no?, de la vida espiritual y la vida carnal en las personas. ¿Ok? No hay otra cosa en medio de estas dos vidas que tenemos. O estamos viviendo en una o estamos viviendo en la otra, pero
no podemos vivir en las dos juntas. No podemos llevarlas de la mano, las dos juntas. Así que, hermanos, muéstrenle con la palabra este capítulo de Romanos, él es el más poderoso, en el cual habla claramente, ¿no? Y solamente vamos a continuar la próxima semana porque todavía nos falta desarrollar hasta el último versículo, que es el 29. Perdón. Sí. Hasta el último versículo, que es el 20. Hasta el 39. ¿Ya? El 39 vamos a ver también qué otras bendiciones tenemos en la próxima semana. ¿Qué otras bendiciones tenemos, no? Los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Hermano Jorge, hermana Mercedes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, hermano, gracias. Amén. Estamos bien, pastor. Amén. Hermana Sandra, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, pastor. Amén. Ok. Hermana Patti, hermana Ninfa o hermana Yuconda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Todo está claro? Amén. Amén. Hermana Miriam, ¿alguna pregunta? No, pastor, gracias. Amén. Amén. Entonces, hermanos, que esto ustedes lo puedan emplear para cuando están evangelizando, ¿no? O alguna persona que tiene dudas. Este es el pasaje de la Biblia donde directamente le puede llevar a la persona a saber qué condición está. ¿Okay? O vives en Cristo, en el Espíritu, o vives en la carne para el diablo. Lo que pasa es que muchos tienen temor de mencionar al diablo. Pero la verdad es, el que no sirve a Dios está sirviendo al diablo. Así es. ¿Ya? Y el que sirve al diablo, sigue sirviendo al diablo. No sirve a Dios. Así que, hermanos, parece duro, pero es la verdad. Y lamentablemente es que muy poco se le menciona a la gente acerca del diablo para que no se asusten o para que no se vayan a ofender. Pero déjeme decirle de que todo el tiempo cuando suceden tragedias, suceden cosas terribles, muertes y cosas, lo primero que la gente hace le echa la culpa a Dios, pero no dicen nada del diablo, que el diablo lo hizo. Nosotros sabemos de que Dios no hace a nadie mal, ni le envía enfermedades. Todo lo bueno procede de Dios. Cuando viene juicio, Dios permite que esos juicios que vengan es para que la gente se arrepienta. Pero no es que sea Dios que dice, ya, yo te voy a mandar esta enfermedad para que sufras. No, de ninguna manera. Las enfermedades sabemos que las pone el diablo o suceden por la persona misma que se ha descuidado, ¿no? Hay diferentes maneras de que la persona puede estar enferma. Y aún así puede haber tenido una enfermedad que ni el diablo ni la persona ha cometido pecado, sino es para que la gloria de Dios se refleje en esa persona. Dios hace algo grandioso y bueno para él. ¿Ya? Así que esperamos que estas palabras, esta enseñanza les haya servido para definir claramente acerca de la vida de las personas. ¿Ya? Solamente dos tipos de personas hay. Los que están en Cristo y los que están con el diablo. ¿Ya? Porque algunos pueden decir, no, los que están sin Cristo, pero no dice están con el diablo. Pero esa es la verdad. ¿Ya? Solamente por no ofenderlo, pero esa es la verdad. ¿Ya? Como hace un tiempo dije, y lo he escuchado por otros medios de otros siervos, que cuanto más prediquemos acerca del infierno, la misma cantidad de veces que predicamos acerca del infierno,
la podemos predicar a Jesús salvando a la gente del infierno. Amén. Así que no tengamos temor de mencionar el infierno o el diablo, porque para eso está Jesús, para rescatarlos de ahí. Amén.